Una batalla de caridad. Comenzó usted a ejercer de exorcista a cierta edad, y ahora tiene más de 80 años, de modo que no puedo evitar preguntarle si su tarea le resulta muy gravosa físicamente. Sí, claro, es gravosa, sobre todo porque me pasa algo muy raro. Cada año tengo un día más. Ya tengo 84 años, los cumplí el 1 de mayo. No puede ser casual, estoy convencido de que nací el primer día de mes dedicado a María en honor a la Virgen. Pues bien, volviendo a lo pesado que puede llegar a ser mi trabajo, lo que más cansa es ver la necesidad de la gente y la compasión que siento por ellos. Me encuentro con casos de enorme sufrimiento que se prolongan durante años. Y veo que los exorcismos les hacen mucho bien y con frecuencia los liberan por completo. San Alfonso de Ligorio, que entendía de estas cosas, decía: no siempre se llega a la liberación total, pero siempre se obtiene un gran beneficio. Es cierto. Algunas personas, aun sin estar completamente liberadas, han conseguido tal grado de autonomía que nadie nota su peculiar condición. Pueden llevar una vida normal con su familia y sus trabajos, y solo necesitan visitarme 1 o 2 veces al año para recibir exorcismos. 1 o 2 veces al año no son nada, sobre todo si pensamos que empezaron acudiendo 1 vez a la semana, y que quizá los teníamos que atar a una camilla. En cambio ahora están muy cerca de la liberación total, vienen aquí solos y se sientan tranquilamente en la butaca. En los casos más difíciles, al comenzar el proceso de exorcismo, se producen manifestaciones tan violentas que necesito al menos 6 o 7 personas que me ayuden a controlar los desahogos y reacciones del endemoniado. Desde luego, el auxilio físico que prestan los colaboradores es muy importante. Inmovilizan a los obsesos o les limpian la cara y la ropa cuando babean, lo cual es muy frecuente, pero su ayuda también consiste en la oración que acompaña su acción durante el exorcismo. Además de estos colaboradores laicos, también asisten curas que desean aprender y perfeccionar su ministerio de exorcistas. Un trabajo arriesgado. Quisiera ofrecer al lector un primer testimonio de las manifestaciones que suelen acompañar los exorcismos. En esta ocasión voy a mostrar el poder y la utilidad del agua bendita a la hora de resolver un caso. Un párroco, sacerdote de mi diócesis, me pidió que lo ayudara en el caso de una mujer trastornada. El día antes de mi llegada, la mujer le dijo al párroco que yo no acudiría, pues me encontraría mal. Entonces yo ignoraba este hecho. El párroco me lo contó después. Al día siguiente, cuando estaba a punto de marcharme, me sentí mal de repente, debido a los cálculos renales, y tuvieron que llevarme al hospital. Unas semanas más tarde se produjo el encuentro. Al principio, la mujer tenía todo el aspecto de ser una persona trastornada, aunque parecía simpática. Luego, según fuimos hablando, la vi cada vez más inquieta, más angustiada por mi presencia. De pronto se levantó, se acercó al otro sacerdote, le echó los brazos al cuello, como una niña asustada, y le dijo: «Protéjame de él». Le hice una señal al párroco para que la instara a sentarse. Yo había puesto 2 vasos en la mesa. Uno contenía agua corriente y el otro agua bendita. Le ofrecí a la mujer agua corriente, me dio las gracias y bebió. Al cabo de unos minutos le tendí el vaso de agua bendita. Bebió, y esta vez su aspecto cambió de golpe. De niña asustada pasó a ser una persona muy enfadada, recalcando las palabras con un timbre de voz grave y fuerte, como si un hombre hablase en su interior. Y me dijo: «Te crees muy listo, cura». Entonces empezamos la oración de exorcismo. Al cabo de 1 hora, al finalizar el rito, se produjo la liberación en la iglesia. Voy a relatar ahora un segundo testimonio.
Solo hacía un año que me habían ordenado sacerdote cuando recibí una llamada de un hermano. Me pedía si podía ir a ayudarlo en el caso de una joven que acababan de llevarle a la rectoría. Al principio vacilé, tenía mis razones. Acababa de reincorporarme a mi parroquia después de haber padecido una hepatitis durante 6 semanas. Además, tenía que oficiar la misa de tarde, porque mi párroco estaba ausente, de modo que rechacé la invitación. Durante la celebración de la Eucaristía, tras dar la comunión a los fieles, tuve la sorpresa de oír una voz interior mientras guardaba el copón en el sagrario. «Estoy contigo», me dijo. Sentí una nueva fuerza que recorría mi cuerpo y supe que tenía que acudir junto al hermano que me había pedido ayuda. Llegué a la rectoría. Después de una primera oración muy larga, casi 3 horas, comprendimos que era un caso de auténtica posesión y llamamos al obispo, con el fin de pedir su autorización para utilizar los exorcismos necesarios. A continuación, expondré algunos de los hechos que ocurrieron. En determinado momento el cuerpo de la joven reptó 3 metros por el suelo, como una serpiente. Varias personas que estaban con nosotros fueron testigos de ellos. Recuerdo que por aquellos días tuve una horrible pesadilla. Me llevaban a una especie de cuarto de baño en un barco que navegaba en alta mar y en el baño había 3 personas, una señora rubia, completamente desnuda, cuyo rostro se iba transformando según se acercaba, hasta que le quedó media cara de animal y media de mujer. La segunda persona era un joven blanco, con el pelo oscuro, que hacía un palo. Se acercaba a mí e intentaba estrangularme. La tercera era un hombre de color, pero no le veía la cara. Parecía estar manteniendo relaciones sexuales con la mujer negra que ocultaba su rostro. Al día siguiente, durante el exorcismo, averiguamos los nombres de estas 3 personas y de otras 3 de la chica poseída. Antes de recibir la última señal de la expulsión de los demonios y de la victoria de Cristo sobre la legión, como dijo llamarse el demonio que la poseía, llegué tarde a la oración. Mientras me dirigía a la iglesia, mi coche se apartó suavemente de la calzada y se desvió hacia el césped. En ese momento yo conducía muy despacio, a unos 15 kilómetros por hora. De nada sirvieron mis esfuerzos por volver a la carretera. El coche no me respondía. La joven poseída iba en el asiento de atrás, junto con una persona muy fuerte a quien pedí que me acompañara para inmovilizarla. Vi que la rueda delantera derecha se había pinchado sin saber cómo. Llegamos tarde. Unos días después de la liberación, el cura que me había pedido ayuda tuvo un accidente de coche en el mismo sitio. Mientras entraba en la casa del sacerdote sentí la presencia del maligno en mi interior, listo para atacarme. Me volví y pude ver a una chica con unas tijeras en la mano a punto de herirme. Bendito sea Dios, todo terminó gracias a su honor y su gloria. La joven poseída, tras una liberación completa, se casó y vive feliz. Obispos incrédulos. Hace tiempo usted dijo que había pocos exorcistas y que muchas diócesis no tenían ninguno. Hoy, ¿ha cambiado la situación? Por desgracia, la situación no ha cambiado. Sigue habiendo muchos curas y obispos que no nos creen. Le he escrito una carta al Santo Padre a ver qué se puede hacer al respecto. Me ha prometido un escrito de la Congregación para el Culto Divino, la única institución que puede redactar este tipo de documentos, en el que se recomendará a los obispos que como mínimo tengan un exorcista en cada diócesis. El problema es que durante años muchas diócesis han dejado de practicar exorcismos. Esto sería largo de contar. Y a consecuencia de ellos, en la mayor parte de los seminarios donde se forman los sacerdotes del mañana, ya no se habla del tema.
En los 4 primeros siglos de la historia cristiana cualquiera podía hacer exorcismos. No existían exorcistas en el sentido en que los entendemos hoy, como curas que tienen una función ministerial concreta. Jesús dijo: arrojarán los demonios en mi nombre. Solo había que creer en él y obrar con fe. Y esto sigue siendo válido hoy. Por eso existen grupos y otras personas a título individual que hacen algo que yo no llamo exorcismos para diferenciarlos de los exorcismos en sentido estricto, sino plegarias de liberación. Y la verdad es que si se hacen con fe son muy efectivas, tanto como los exorcismos en sentido estricto. Pero volvamos a la historia. En los 4 primeros siglos de la Iglesia, todo el mundo hacía exorcismo. Después instituyeron el exorcistado como orden menor, y solo podían ejercerlo los sacerdotes, concretamente los obispos. Hoy sigue funcionando así. Los obispos son los únicos que poseen la facultad, el monopolio absoluto para nombrar exorcistas, o para retirarles el permiso de hacer exorcismos. Ahora bien, estos exorcismos, a los que llamo así porque los sacerdotes pronuncian una oración pública, no son las únicas iniciativas posibles para liberar a alguien del demonio. Siempre quedará la oración privada, que todo el mundo puede pronunciar tal como nos enseñó Jesús. Países sin exorcista. ¿Qué consecuencias tiene ese silencio sobre el diablo, que, como usted dice, se guarda desde hace tiempo incluso en el seno de la Iglesia? La primera consecuencia es que me escriben desde muchos países lamentándose de la ausencia total de exorcistas, y me refiero a países de primer plano como Alemania, Austria, Suiza, España o Portugal, por citar algunos. En estos países no hay exorcistas. Muchos fieles me escriben porque quieren venir a Roma a recibir mis exorcismos. Solo que no puede ser, porque estoy desbordado de trabajo, de casos. Por eso los remito a grupos de renovación o a curas que hagan plegarias de liberación. Si se hacen con fe, tienen el mismo efecto que los exorcismos propiamente dichos, como he explicado antes. Al hilo de todo esto, me gustaría señalar que en la vida de muchos santos hay numerosos episodios que testimonian cómo estos, sin ser exorcistas, liberaban a la gente del demonio. Mencionaré a un santo que no ha sido nombrado oficialmente patrón de los exorcistas, pero el que se suele considerar protector de este colectivo, San Benito. Pues bien, San Benito no era sacerdote ni exorcista, era monje, pero sus plegarias de liberación eran muy efectivas. Otro caso, Santa Catalina de Siena. Cuando los exorcistas no conseguían liberar a alguien, se los mandaban a Santa Catalina, que no era cura ni exorcista. Ella rezaba con su fe y obtenía liberaciones portentosas. Lo mismo hacían otros hombres y mujeres con su fe y su santidad. También hay testimonios de que el Padre Pío, que nunca fue exorcista oficial, liberó a varias personas de la influencia y la acción del maligno. Una batalla de 2 frentes. Usted libra una batalla por partida doble, en 2 frentes, contra el adversario de siempre y contra el silencio e incredulidad de la propia Iglesia. Sí, una batalla para persuadir a los miembros de la Iglesia. Hasta el siglo XII todo fue bien, porque había muchos exorcistas en todas las diócesis. Luego empezó lo que yo llamo el período de locura, en el que algunos miembros de la Iglesia autorizaban las torturas a herejes. Después otro período en el cual autorizaron que los herejes fueran entregados al brazo secular, es decir, a la justicia de los estados, y que los quemaran vivos en la hoguera. Semejante barbarie duró varios siglos. Es evidente que adoptaron medidas exageradas contra la herejía, hasta el punto que durante mucho tiempo dejaron de hacer exorcismos y mandaban a los endemoniados directo a la hoguera. Con todo,
Se han conservado documentos de los pocos clérigos que aún hacían exorcismos. Por ejemplo, hubo un obispo francés que no quiso condenar a la hoguera a una monja poseída por el diablo, una auténtica bruja, y la mandó exorcizar. Necesitaron 2 años para liberarla, pero luego vivió santamente el resto de su vida. Era una posesión en toda regla, lo cual se da muy pocas veces. Son mucho más habituales otras manifestaciones y acciones diabólicas. Hablando de persecuciones a herejes y poseídos, recuerdo una vez en Radio María me preguntaron si San Carlos Borromeo había condenado a gente a la hoguera. Y sí, es cierto, según algunos testimonios, Borromeo lo hizo, porque la santidad no exime a nadie de la mentalidad propia de su época, y él, aun siendo santo, condenó a personas que acabaron en la hoguera. En aquella etapa no se hicieron exorcismos, y en época moderna, como reacción a los absurdos y atrocidades cometidos en el pasado, tampoco se hizo nada. Así, en la mayoría de los seminarios, no se hablaba del infierno ni del demonio. Hoy en día, en muchos todavía no se habla de los exorcismos. Por eso hay tantos curas que no creen en ellos y tantos obispos. Sí, obispos. Algunos curas llegan a obispos y siguen sin creer. Incluso declaran públicamente que el infierno y el demonio no existen. Sin embargo, Jesús habla con profusión de ambos en el Evangelio, y yo me pregunto, ¿no se lo han leído? ¿O es que no creen en nada de esto? En cuanto al hecho de que el propio Jesús sanara a muchos endemoniados, esos incrédulos afirman que dicho término es un producto del lenguaje y la cultura de aquella época, en la que llamaban endemoniados a simples enfermos. Pero lo cierto es que el Evangelio diferencia claramente ambos casos, es decir, cuando Jesús sana enfermos de cuando libera a personas del demonio. También diferencia con gran claridad el poder de sanar y el poder de expulsar a los demonios. Y su mensaje final es: id, predicad mi palabra, expulsad a los demonios y sanad a los enfermos. Dicen que los exorcistas somos unos exaltados. En la primera reunión de la Asociación de Exorcistas eran 12, pero ahora son muchos más. Eso significa que algo ha cambiado. Indudablemente, me han hecho muchas entrevistas en la televisión. Siempre voy encantado para divulgar, dar a conocer y difundir el máximo de información sobre el tema. He hecho mucho ruido con este asunto. Creo que el Señor se ha servido de mí para difundirlo, para que se volviera a practicar exorcismos. Hay muchas personas que sufren. ¿Y a quién acuden? A magos, a brujos. ¿A quién más podrían acudir? Lo hacen porque algunos curas los tratan mal. Y entonces se dicen: acudiré a alguien que me reciba con amabilidad, que me invite a tomar asiento y demuestre su voluntad de ayudarme. Lo malo es que algunos curas, al oír a alguien decir que sufre perturbaciones, responden: esos son cuentos, vete, y le dan con la puerta en las narices, lo cual es increíble porque Cristo jamás lo hubiese hecho. El único obispo italiano que practica exorcismos, Monseñor Gema, habla muy claro y con gran valentía de la realidad del demonio en un libro suyo. Desde luego, más voces hablan de este tema, que tantas veces ha sido relegado e incluso censurado, pero no son suficientes. Solo unos pocos mencionan a los exorcistas, pero lo hacen más bien entre dientes, sin mucho entusiasmo. Además, el propio clero suele ver con malos ojos a los exorcistas y los considera unos exaltados. No los aceptan, a pesar de que se hallan entre los mejores clérigos, pues según el derecho canónico, el obispo tiene que nombrar exorcista a un sacerdote de oración,
culto, equilibrado y con buena reputación. Cualidades que todo cura debería poseer, pero que no todos tienen. Por eso digo que los exorcistas son elegidos entre la flor y nata del clero. Sin embargo, hay muchos sacerdotes que no creen en la labor de los mismos y no la valoran. Con todo, algo está cambiando. En realidad, quien rompió el hielo fue Pablo VI, al pronunciar el famoso discurso del 15 de noviembre de 1972, dedicado al demonio. En resumen, vino a decir que quien no cree en la existencia del demonio está fuera de la doctrina de la Iglesia. Así fue como se rompió el hielo, y lo hizo nada menos que el Papa. Pero no tuvo mucho éxito. En cambio, el Señor ha bendecido a un servidor que no es Papa ni nadie importante. Yo soy alumno del padre Cándido Amantini, y señala su fotografía en la pared. Un pasionista. Durante 40 años fue exorcista en el santuario de la Escalera Santa de Roma. Me nombraron exorcista como ayudante del padre Cándido, y a él le debo todo lo que sé. Publiqué mi primer libro para dar testimonio escrito de lo que me había enseñado el padre Cándido. Al igual que cualquier autor, yo también aspiraba a una segunda edición. En general, los autores aspiran, como mínimo, a una segunda edición. Solo que en mi caso hubo 6 ediciones en un solo año. Se vendían como rosquillas. Incluso ahora, al cabo de tantos años, sigue siendo mi libro de mayor éxito. Los otros también van bien y las traducciones también han tenido éxito. Pude comprobarlo cuando estuve en Madrid. El editor me organizó 6 entrevistas en un día y hasta lo han traducido al japonés.